Bueno, vamos a continuar con el tema de matrices y vectores. ¿Sí? Habíamos visto un sistema de ecuaciones lineales, de qué se trataba. Presentamos las matrices y los vectores como estos arreglos rectangulares ordenados de números, funciones, derivadas. Nosotros vamos a trabajar esencialmente con números, donde las matrices las denotábamos por letra mayúscula de imprenta, los vectores por letra minúscula de imprenta. ¿Sí? Recordemos que también los vectores no son otra cosa más que una matriz unitaria, ¿sí? De una sola columna, y que cuando íbamos a hablar de vector fila, o sea, cuando disponíamos el arreglo rectangular de un vector como una fila, ¿sí? Le vamos a poner la t como subíndice de traspuesto. También los vectores se notan con negrita, ¿sí? O sea, cuando uno quiere referirse a un vector para distinguirlo de un número real y lo escribe, por ejemplo, con una U, con una B, lo que hace es escribirlo en negrita. O con una flecha de sombrerito. Esto se usa más que nada para el análisis geométrico de los vectores, pero es una notación muy acordada que el vector se distingue de una letra utilizada para escribir un número real con una flecha arriba del vector. Bien. ¿Cómo son las operaciones con matrices y vectores? Estamos refiriéndonos a cómo se suman, cómo se restan, cómo se multiplican entre sí. ¿Bien? Bueno, en principio decimos dos matrices A y B son iguales si tienen el mismo orden y además todos los elementos, esto que dice por acá, ven, los elementos A sub i j son iguales a los B sub i j. Cuando uno dice una matriz A en mayúscula, como vemos acá, dice está compuesta de elementos A sub i j. Los elementos, o sea, dentro de esta matriz, les vamos a denominar en forma genérica como A sub i j. Pero cuando ya hicimos este pasaje de la A mayúscula a la A minúscula con los subíndices, esa A minúscula me está representando un elemento, ¿bien? Esta A me está representando todos los elementos ordenados, o sea, la matriz completa. Y la A minúscula, con los paréntesis, encerrada en paréntesis, me está representando todos los elementos. Fíjense entonces que dice que estas dos matrices serán iguales si tienen el mismo orden, o sea, por ejemplo, si las dos tienen 3 filas y 4 columnas, ¿sí? No puede ser que una tenga 3 filas y 4 columnas y la otra tenga 3 filas y 3 columnas y sean iguales. No, van a ser iguales si tienen el mismo orden. Y además, cada uno de los elementos ordenados, los A sub i j, son iguales a los B sub i j. Por ejemplo, acá me está presentando, ¿no?, dos matrices idénticas entre sí, 173, 020, 173, 020, pero que cuando estos elementos que están acá los ordeno distintos, como en este siguiente caso, en el tercer caso, 020, o sea, la primera fila la puse arriba, 173, ya las matrices son distintas. Entonces, las matrices serán iguales si tienen el mismo orden y tienen además los mismos elementos ordenados. ¿Bien? Y bueno, ¿cómo se hace la suma de matrices? Primero, fíjense, si A es igual a A sub i j, B es igual a B sub i j, ambas del mismo orden, se define la suma A y B como la matriz de orden M por N, o sea, la nueva matriz, la matriz resultante, va a ser del mismo orden que las dos anteriores, que A y B, ¿sí? Donde cada elemento, A sub i j, va a tener que sumarse con su respectivo elemento B sub i j. Es bastante sencillo, ¿cierto? Primero, acá hay que tener muy presente esto. Obviamente estamos definiendo suma y es lo mismo para resta, ¿sí? Suma y resta es la misma definición en matrices. Pero el elemento esencial es, no todas las matrices se pueden sumar y restar. Solamente vamos a poder sumar y restar matrices entre sí que tengan el mismo orden. Si no, no hay definición para suma y resta de matrices con diferente orden. O sea, yo no puedo sumarle a una matriz de 2 filas y 3 columnas una matriz de 3 filas con 3 columnas. ¿Bien? Es algo sencillo, pero bueno, tengámoslo presente. Y fíjense cómo se define. No es otra cosa que yo la matriz esta de acá, A más B, ¿sí? La del lado derecho que estoy señalando con el mouse, la obtengo haciendo la suma ordenada de cada elemento. El elemento 1, 1, el elemento 1, 1 corresponde de la primera fila a primera columna, se obtiene sumando el elemento 1, 1 de la matriz A más el elemento 1, 1 de la matriz B. Menos 1 más 0 igual menos 1. 0 más menos 1 igual menos 1. 2 más 1, 3. 3 más menos 1, 2. Bien. 4 más
1, 5, menos 5 más menos 1, menos 6. Cada elemento se suma ordenado con su correspondiente elemento de la otra matriz. Insisto, solamente definimos la existencia de suma-resta de matrices cuando ambas matrices tienen el mismo orden. Decir que tienen el mismo orden dos matrices, es decir, tienen la misma cantidad de filas y columnas. Si A es una matriz A sub i j de orden m por n, cuando decimos es una matriz de orden m por n, estamos diciendo una matriz cualquiera, ¿sí? Donde no necesariamente la cantidad de filas y columnas tienen que ser iguales. Y K es un escalar, cuando nos referimos a que K es un escalar, estamos y hablamos en matrices, en álgebra lineal, nos referimos a que es un número, ¿sí? Es un número real, por ejemplo, el 2, el 3, el menos 10, el menos 5,4. Se define el producto del escalar o número real por la matriz como la matriz de orden m por n. Fíjense, la matriz resultante del producto de un número real por una matriz tiene el mismo orden que la matriz, ¿bien? O sea, yo hago K por A y vuelvo a una matriz del mismo orden. K por A sub i j es igual a K por A sub i j. Bueno, fíjense, por ejemplo, acá tengo la matriz, acá tengo el número, aunque no se vea, en esta partecita de acá, les voy a marcar. Acá, en definitivas, este menos de ahí es un menos, perdón, menos 1 por toda la matriz que estamos viendo, ¿sí? Tengamos presente. Entonces acá tenemos menos 1, que es un número real, un escalar, multiplicado por la matriz 1, 2, menos 1, 0. ¿Y qué se hace? Se hace cada elemento de la matriz original, la multiplicamos por el escalar, menos 1 por 1, menos 1. Menos 1 por 2, menos 2. Menos 1 por menos 1, 1 positivo. Menos 1 por 0, 0. Acá, por ejemplo, hay otro ejemplo, ¿sí? El producto del escalar 3, a ver. El producto del escalar 3, otra vez, discúlpenme. El escalar 3 que vemos acá, por la matriz 1, 0, 2, que también es, podríamos decir, el vector 1, 0, 2, ¿cierto? Pero bueno, tengamos siempre presente que los vectores son matrices, ¿no? Unitarios, de una sola columna. Y de nuevo lo mismo, vamos a hacer el producto de este escalar por cada uno de los elementos de la matriz. 3 por 1, 3, 3 por 0, 0, 3 por 2, 6. Fíjense que acá hicimos, en el primer producto que hicimos, en el primer ejemplo, hicimos un escalar menos 1 por una matriz de 2 filas, 2 columnas. Y el resultado es una matriz de 2 filas y 2 columnas. Acá hicimos el producto del número 3 por una matriz de 3 filas y una columna. Y el resultado es una matriz de 3 filas y una columna. Esto quiere decir, esto mismo que decíamos al principio, que cuando nosotros hacemos el producto de un escalar, un número por una matriz, el resultado de ese producto es una matriz del mismo orden de la que aplicamos en el producto. Producto interior o escalar de un vector fila por un vector columna. Fíjense que acá, por ejemplo, estamos diciendo U traspuesto. Cuando decimos U traspuesto, decíamos que el vector lo íbamos a escribir como fila por un vector B. Pero fíjense que la cantidad de elementos que tiene que tener U y la cantidad de elementos que tiene que tener B, más allá de estar uno escrito como fila y el otro como columna, tienen que ser iguales, ¿sí? O sea, por ejemplo, acá me está diciendo, bueno, vamos a hacer el producto de un vector cualquiera fila, pero que contenga P elementos. P puede ser 10, 15, 20, pero es un número específico. Por un vector B, columna, ¿sí? Que también tenga P elementos, escritos como filas, ¿sí? Escritos en una columna, B1, B2, hasta BP. Y estas cantidades, ¿sí? Las cantidades del primer vector y las cantidades de elementos del segundo vector, más allá de estar dispuestos de distintas formas, tienen que ser iguales. Si no, este producto no se puede hacer, ¿sí? Estamos haciendo el producto entre dos vectores, definido como producto interior o escalar de un vector fila por un vector columna. ¿Y cómo se desarrolla este producto? Bueno, acá lo que vamos a hacer es, tomamos cada elemento de U y lo multiplicamos por el elemento del mismo
del mismo, del mismo orden del segundo vector, ¿bien? Entonces hacemos 1 por B1, suma U2 por B2, suma U3 por B3, suma hasta el último elemento UP por BP. Fíjense que esto nos va a dar un resultado numérico, cada uno de estos productos nos va a dar un resultado numérico, o sea, nos va a dar un valor. Y cuando sumemos todo esto, el resultado va a ser un número real. Si nosotros hacemos toda esta sumatoria, que acá está indicada por medio de sigma, en definitiva el resultado final es un número real. Así que acá en el producto interior o escalar entre dos vectores, insistimos que tienen que ser del mismo orden, ¿sí? Aunque uno esté como fila y el otro como columna. El resultado es un número real. Salimos de la dimensión de los vectores hacia los números reales. Por ejemplo, acá tenemos un vector de 4 elementos, expresado como fila, 1 menos 1, un medio 0, y un vector de 4 elementos expresado como columna, 2, 3, 2, 1. Hacemos 1 por 2, 2. Menos 1 por 3, menos 3. Un medio por 2, 1. Más 0 por 1, 0. 2 menos 3. Menos 1 más 1, 0 más 0, 0. ¿Bien? El resultado final en este producto de dos vectores de igual dimensión, producto interior o escalar, es igual a 0. Fíjense que se ha respetado que el primer elemento del primer vector se multiplica por el primer elemento del segundo vector. El segundo elemento del primer vector por el segundo elemento del segundo vector, el tercer elemento del primer vector por el tercer elemento del segundo vector y así. Todos esos resultados numéricos los sumamos y llegamos a un resultado. Bueno, vamos entonces, por el tiempo para poder subir bien este video voy a cortar acá, pero cuando en el próximo video vamos a terminar con operaciones de matrices y vamos a ver las propiedades. Operaciones, digo, suma, resta, multiplicación, ¿sí? Como lo que estamos viendo. Y lo que nos queda por ver, capaz es lo más difícil en matrices, es el producto entre matrices. Recién vimos el producto interior entre vectores, es relativamente fácil. Tienen que ser de igual dimensión, esto quiere decir tienen que tener la misma cantidad de elementos, y multiplicamos en forma ordenada los elementos del primer vector por el segundo vector. Todos esos resultados son términos de una suma que al realizarla nos da como resultado un número específico. Ahora lo que viene, insisto, es el producto entre matrices, ¿sí? Acuérdense, nuevamente, también quiero dar una nueva observación que ya hicimos, pero que es importante que la tengan siempre presentes. Definimos igualdad de matrices, tienen que ser del mismo orden las matrices, contener los mismos elementos y en la misma disposición. Bien, no puede contener los mismos elementos en distinto lugar porque ya no son iguales las matrices, estamos hablando de matrices distintas. Cuando hicimos suma de matrices, decimos la suma y resta de matrices está definida si estas matrices son de la misma dimensión, o sea, quiere decir que tienen la misma cantidad de filas y columnas ambas. Y cuando hicimos el producto interior o escalar de vectores, dijimos ambos vectores a los que les estamos aplicando el producto interior o escalar necesariamente tienen que tener la misma cantidad de elementos. Y por último, ¿sí? Cuando hicimos la suma resta de matrices, además de que tiene la misma dimensión, el resultado de esa suma resta de matrices es también una matriz de igual dimensión. Cuando hicimos el escalar por una matriz, que hacíamos la distributiva por cada elemento, el resultado es de una matriz de la misma dimensión que lo que utilizábamos en el producto. Y cuando hacíamos el producto interior o escalar entre vectores, ¿sí? Dos vectores de igual cantidad de elementos, el resultado es un número real. Vamos a cortar por acá y seguimos entonces en el próximo video con producto de matrices. Gracias, chicos.